Sí, empezar a abrir esta sesión tan esperada y tan deseada, Julia, sí, porque, totalmente de acuerdo. porque efectivamente es una sesión para los que os estáis incorporando, aunque ya lo sepáis, hay que recordarlo y hay que, bueno, pues subrayarlo, que forma parte de ese ciclo de conferencias de Aula Mediterránea, organizada, digamos, a dos manos por el Instituto de Estudis Mediterranis. Aprovecho para agradecer a Elisabetta Zuccarelli toda la buena disposición y la ayuda que ofrece en este sentido. Y nuestro máster, el máster de Historia e Identidades del Mediterráneo Occidental, de Área de Historia Moderna, Universidad de Barcelona, coordinado por el profesor Diego Sola, que también pues agradece toda esa buena disponibilidad para la organización. Y efectivamente, la ponencia de la doctora Julia Lewandowska estaba prevista para el mes de noviembre o diciembre por varios imponderables que tuvo que retrasar y por eso la ofrecemos hoy vía online, pero es igual, te sentimos como que te tenemos al lado porque teníamos tantas ganas y nos hace tanta ilusión escucharte que bueno, que en fin, esa distancia virtual no importa nada y tú le pones mucha pasión a esos temas que tú investigas, lógicamente, y, y seguro que nos los vas a hacer sentir como si te estuviéramos escuchando en esa magnífica sala que el Instituto de Estudios Mediterráneos nos ofrece siempre para este evento. Bueno, pues la doctora Julia Lewandowska es especialista en literatura y cultura españolas en la Edad Moderna, precisamente como profesora de este ámbito de cultura y literatura en la Universidad de Varsovia, donde se doctoró y donde habitualmente da clases, y en concreto en la Facultad de Artes Liberales. Ha trabajado desde hace muchísimos años, o algunos años, en la cuestión en la cultura de las monjas, la cultura conventual femenina, pero desde un punto de vista muy interdisciplinar. Y esto esto te hace, Julia, ser algo especial por tus conocimientos mezclados en esa encrucijada entre literatura, teología, la cultura del saber en ese tiempo del 16 y sobre todo el 17, en ese tiempo áureo, ¿no? Tienes muchas publicaciones sobre precisamente el tiempo del barroco. Dentro de este marco de investigación, en la actualidad está dirigiendo un proyecto precioso, financiado y apoyado desde el Ministerio de Ciencia de su país, de Polonia, que además tiene un título muy bonito, no solo bonito y atractivo, como todo lo que ella hace y publica, sino que es muy elocuente en relación con esos temas que a ella le interesan. Se titula La lengua de la madre o la lengua materna, no sé cómo podríamos, the mother tongue, no sé cómo Sí, podríamos, la lengua de la madre, de sí, la sí. madre, textualidad, autoridad y comunidad en el mundo de la reforma posteresiana monástica femenina. ¿M? 1560-1700. Seguramente esta ponencia que hoy nos traes tiene mucho que ver, lógico, con ese proyecto. Pero es que ya en 2019, antes hablaba de interdisciplinariedad, Julia dirigió un proyecto que también tiene que ser apasionante, Teólogas, se titulaba, Contribución de las mujeres religiosas a la interpretación de las fuentes de la fe. Siglos XV, aquí empiezas un poquito antes, siglos XV, XVII, que ha dado de sí numerosas publicaciones y que luego las mencionaré, aunque lógicamente por el tiempo no voy a tener sino que hacer una síntesis que no responderá con fidelidad a la cantidad de obra que tú tienes, pero he intentado presentar una pequeña muestra. Con esta sabiduría que ha ido mostrando sobre estos temas, se ha de decir también que hace poquito se ha convertido en codirectora junto con otra doctora especialista en el mundo conventual femenino, la doctora Araceli Rosillo, que todas conocemos porque es de la propia Universidad de Barcelona, una colección en la editorial prestigiosa Brepols que se titula Las mujeres en la cristiandad.
una historia cultural de las religiosas, las mujeres religiosas, desde el periodo tardo antiguo a la edad moderna. O sea que realmente, bueno, os deseo muchísimo éxito en esta colección, que realmente pues abre muchísimas expectativas y, y perspectivas. Con esas investigaciones, Julia ha realizado diversas estancias en muchos lugares. Precisamente, se ha de decir que no es la primera vez que está en la Universidad de Barcelona. Nos conocimos en la propia Universidad de Barcelona y en el seno de un centro de recerca que es ADUC, Teoria, Gènere, Sexualitat, que pertenece a la UB, donde realizaba una estancia que se retrotrae a 2011, pero que luego has seguido en el 2014, en el 2019 y hasta en el 2022. También has realizado otras estancias que son numerosas y que no puedo evidentemente nombrarlas todas, pero por ejemplo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tanto en el Instituto de Historia como en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología. Bueno, en cuanto a las publicaciones, hay que mencionar una monografía que ha dado prácticamente la vuelta al mundo, porque ha recibido numerosos premios y numerosos reconocimientos. La monografía a la que me estoy refiriendo procede de la tesis doctoral y se titula Escritoras monjas, autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los siglos de oro. Está publicada en Iberoamericana Verwerth en 2019 y, como digo, pues esos premios y esos reconocimientos le han dado bueno, más prestigio aún del que procede del propio trabajo en sí, como por ejemplo el recibido por la Asociación Polaca de Hispanistas o por la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades. Y hay otros más, hay otros más. Finalmente, en cuanto al capítulo de artículos de revista, no quiero dejarlos de lado porque al mencionarlos, mencionaré solo dos o tres, porque además el tiempo va pasando y queremos todos y todas escucharte ya por fin. Pero he de mencionarlos porque son títulos que aunan esos conceptos que para ti son fundamentales en tu trabajo. Por ejemplo, un artículo que publicó Julia en temas americanistas, fijaos, titulado La retórica de la alteridad. Imagino que de alguna manera hay conexiones con lo que hoy nos vas a explicar, la retórica de la alteridad en los textos de las monjas del periodo alto moderno, el caso de Teresa de Jesús María, que por cierto las investigaciones de Julia han sacado a la palestra numerosos nombres y apellidos, biografías de monjas hasta ahora prácticamente desconocidas o que sabíamos poquísimo de ellas. Y eso también es algo que hay que tener en cuenta por su contribución, por la contribución de estas monjas al saber teológico y literario. En Estudia Aurea tiene también, se trata de artículos publicados en los últimos años, son recientes. Comunitas y Autoritas, repensar la comunidad religiosa femenina en la alta modernidad, o por ejemplo otro que también tiene un título muy llamativo, Desalienar las voces femeninas. Está publicado en Itinerarios. Las voces femeninas de los conventos, la celda propia de Sor Marcela de San Félix. Vemos de nuevo aquí otra monja, otra biografía concreta eh, que seguro que antes de llamar tu atención sobre ella, pues se desconocía prácticamente. Ya para acabar este pequeño relato biográfico y que, como decía al principio, no se adecua del todo a la cantidad de méritos que Julia tiene, quiero decir, porque es importante, porque será una idea a todos los oyentes de sus intereses. Quiero decir que es miembro activo de la Asociación Internacional, la Asociación o Sociedad Europea de Mujeres para la Investigación Teológica. Parece pues una prueba más de tu conocimiento interdisciplinario y además activo y militante. Bueno, pues yo lo dejo aquí, Julia. Nuevamente, darte muchísimas gracias por estar aquí y por haber resistido a todos los embates en fin, las circunstancias, compartir con nosotros este momento.
Y también agradecerte ese precioso título con el que vas a comenzar la ponencia, que es el siguiente: te daré alas de águila y pies de ciervo. Qué belleza, ¿no? Identidad y alteridad en la escritura de las monjas de la primera edad moderna. Pues adelante, tienes ya todo el tiempo que sabes que dispones y, y bueno, ya sabes, estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Pues, buah, Mariela, muchísimas gracias por esta introducción y presentación tan generosa que se sobrepasa mis méritos y que con estos elogios uno se queda un poco tímido para empezar. Pero espero estar a la altura para presentar precisamente hoy este tema que nos convoca de la alteridad y identidad en la escritura de las mujeres religiosas. Pero antes de empezar, pues permítanme expresar mi profunda gratitud por esta invitación tan fantástica y tan generosa. Primero al Instituto Europeo del Mediterráneo, que organiza este encuentro, y luego a ti, Mariela, y a Diego Sola por querer verme como parte de esta aula mediterránea. Obviamente lastimo muchísimo no estar hoy con ustedes en Barcelona soleada. Y no solamente por el hecho de que aquí estamos a menos 12 grados y con oscuridades desde hace 2 meses, pero espero profundamente que este encuentro, aunque en esta modalidad virtual, pues sea igualmente fructífero y que lo podáis disfrutar de la misma manera. Y quiero también agradecer a todo el público, que aunque yo no os vea ahora mismo, pues sé que estáis ahí, a los estudiantes de máster y de grado que han decidido pasar esta tarde hablando de monjas y manuscritos, que espero que podré demostrar que es un tema mucho más sugestivo y mucho más interesante de lo que puede aparentar a primeras. Y ahora voy a compartir la pantalla para poder mostrarles la presentación que he preparado y solamente preguntaré a Mariela si se ve correctamente. Mariela. Sí, Julia, había Ay, cerrado el micrófono para que no intercepten ruidos. Se ve muy bien, muy bien. perfectísimamente. Pues genial. Gracias. Le doy pantalla completa para que quede más bonita y quiero, pues, no quiero hablar al aire diciendo de que va a ser interesante y sugerente, y para no hablar al aire voy a empezar con una cita sacada del libro de la bienaventurada Santa Ángela de Foligno, que como sabemos se publicó en España por iniciativa del cardenal Cisneros y que fue traducida por una joven monja, Francisca de los Ríos, porque esta cita me parece muy esclarecedora, porque pone en mesa los temas, las categorías que aquí hoy nos convocan. En este caso, la escritura autobiográfica de las mujeres religiosas de la Alta Edad Moderna, que vamos a intentar leer con la ayuda de las categorías de la alteridad y la identidad. Y la cita es la siguiente: oh incomprensible caridad, oh amor por encima del cual no hay amor mayor. Mi Dios se hizo carne para hacerme Dios. El Verbo se hizo carne para hacerme a mí, Dios. Pues este exclamo de Ángela de Foligno me parece tan esclarecedor porque enlaza de manera ejemplar los nudos característicos de la escritura religiosa femenina, entretejiendo, como ven, el verbo y la corporalidad con las categorías de la identidad y la autoridad. Pues pone de manifiesto que para muchas de las autoras religiosas escribir significaba afrontar la máxima paradoja de captar en el lenguaje la alteridad inscrita en la relación con la divinidad y a la vez la diferencia de su experiencia espiritual y corporal femenina, conceptualizada en la época, según dirá muchos siglos después Simone de Beauvoir,
como el segundo sexo, o sea, como el otro por antonomasia. Además, si recordamos que en el orden social y simbólico de la alta modernidad la voz femenina no poseía el estatus de la verdad, pues la noción de la alteridad, como vamos a ver en lo que sigue, funcionó muchas veces también a modo de un argumento retórico, que permitía a las autoras monjas intervenir en la esfera del diálogo público como unas amanuenses de Dios, sin cuestionar abiertamente las lecturas patrísticas de las conocidas enseñanzas paulinas que prohibían esta intervención pública en las enseñanzas de la Iglesia de las mujeres. Pues entonces la alteridad, si la consideramos como concepto y como experiencia, vemos que liga la representación de sí mismo con la relación con el otro, la trascendencia y el lenguaje. Y esos son los 4 planos que aquí tenéis apuntados que quiero mucho que tendremos presentes a lo largo de esta presentación. En este sentido, la alteridad abre una vía prometedora para repensar los textos autobiográficos de las autoras religiosas y también, en muchos casos, su componente tanto místico como teológico, con una indagación fundamental. ¿Pudieron ellas aprovechar esta categoría epistemológica universal de modo estratégico para emprender un proceso de subjetivación que las afirmase y negociar posiciones acreditadas de enunciación, de autoría literaria y autoridad simbólica que les fueron vedadas? Pues obviamente no voy a pretender a dar respuestas exhaustivas a este interrogante tan amplio y espero que compartáis que es un interrogante bastante prometedor, pero en la charla de hoy me gustaría proponer esta aproximación a las autobiografías espirituales de las autoras religiosas altomodernas desde la noción de la alteridad, entendiéndola precisamente como esta condición ontológica prima siempre presente en la construcción de un relato del yo, bien como receptor real o destinatario implícito del texto, bien como un referente desde el que construirse uno mismo y confirmar su identidad autoral. Y para tal fin voy a estructurar mi intervención en 3 partes. Esta breve aproximación teórica que se acaba de exponer. Después vamos a centrarnos, vamos a ver el contexto socioliterario y histórico más amplio, o sea, inscribir estas vidas o autobiografías espirituales en un contexto más amplio. Y finalmente vamos a centrarnos en un estudio de caso de tal Teresa de Jesús María, que ya ha sido nombrada por Mariela cuando se refirió a mi artículo para temas americanistas, que de hecho bebe mucho la presente intervención de estas investigaciones que se han hecho en el marco del proyecto mencionado para precisamente esta publicación. Pues me voy a centrar en este ejemplo de Teresa de Jesús María, leyéndola también con ayuda de otras autobiógrafas monjas. Y ahora, a modo de introducción a este contexto socioliterario del fenómeno, pues apuntamos, siguiendo a Fernando Durán López y su excelente estudio Un cielo abreviado, introducción crítica a una historia de la autobiografía religiosa en España, pues si no conocen este texto, les recomiendo calurosamente que se lo lean. Pues Durán López, en este estudio, al delinear, trazar un desarrollo de la autobiografía religiosa en términos históricos, en función del género literario, pues advierte ante perpetua minoría de edad de esta modalidad escrita, que según el investigador, cito, se organiza alrededor de una entrega por completo a la guía de muchos otros, tanto divinos como humanos, en una íntima persecución de santidad que pasa por humillar el ego. Y aunque sea cierta esta observación, porque señala, como vemos, los muchos agentes, los muchos actores que intervienen en el proceso de la escritura de una vida, como abadesas, padres espirituales,
y otras autoridades eclesiásticas, creo que también esta perspectiva debe matizarse, ya que ante tal entrega total de un yo, lo que se produce es precisamente una confirmación del ego, que se establece y visibiliza en y a través de este juego ficticio y literario propio del género autobiográfico. Pues de esta manera, y de acuerdo con lo señalado por Gloria García González en su reflexión sobre la construcción de la memoria en la cultura letrada monacal, cito a García González, la elaboración de un texto autobiográfico presupone al menos una conciencia de una experiencia propia, diferenciada, en la que el autor o la autora empeña no poco esfuerzo intelectual por convertirla en relato y otorgarle un sentido teleológico que le haga inteligible al otro. Obviamente, lejos de proponer una relación de verosimilitud, de comunicación libre y sincera entre la autora y el sujeto hablante, pues la función autoral de la autobiografía religiosa invoca este juego trágico de disfraz, de ocultación y disimulo de una vida novelada que se construye a sí misma para el otro. Pues siempre se construye esta narración sobre uno mismo para que sea contado para otro. Además, es preciso recordar, estando todavía en este contexto más amplio, ahora histórico-político, que desde el punto de vista de las políticas de la Iglesia, la promoción de la escritura de las vidas de las monjas pues respondía a las necesidades, a las políticas religiosas más urgentes, sobre todo a la necesidad de confrontar y controlar las polémicas doctrinales abiertas por la Reforma Protestante mediante lo que conocemos como toda una oleada de escritos de la religiosidad apologética. Pues su objetivo era abiertamente propagandístico. Lo que se buscaba era influir en un lector social particular, la comunidad creyente, y así eran frecuentes los casos de divulgación de estas vidas fuera de los contextos claustrales, precisamente con esta finalidad hagiográfica y edificante que respondía, como se ha dicho, a estas políticas religiosas más urgentes. Entonces, desde el punto de vista institucional, la verdadera oleada que observamos de las vidas de las monjas que surgen en los centros político-religiosos del reino, como Madrid, Valladolid, pues Toledo, Sevilla, que surgen sobre todo en el siglo XVII, a finales del XVI y el siglo XVII, pues debe de ser entendida como una respuesta a la necesidad de controlar y apaciguar todo movimiento heterodoxo, sobre todo de tintes alumbradistas y después molinosistas, también fortalecer cierta univocidad de la Iglesia postridentina y fomentar focos controlados de la santidad y devoción popular. Pues entonces este carácter instrumental que ahora tenemos que tener en cuenta de las vidas consolidaba toda una red de dependencias mutuas, como señala el ya mencionado Fernando Durán López. Para determinadas órdenes, la autobiografía por mandato era la mejor manera de consolidarse atrayendo vocaciones, donaciones y canonizaciones. Para la Iglesia en general y la Inquisición era un mecanismo de control de la gran masa de mujeres enclaustradas que combatía al mismo tiempo el laicismo en la sociedad, la mundanidad en los conventos y la herejía en ambos sitios. Sin embargo, lo que sí que tenemos que señalar, y quizá irónicamente para la Iglesia postridentina que promovía esta escritura de vidas por mandato como una herramienta de censura, de control de las monjas, pues esta práctica discursiva resultó también ser una vía especialmente prolífica para afianzar la conciencia y memoria femeninas. Y efectivamente, dentro de estas particulares condiciones político-religiosas, surgió una oleada de autobiografías espirituales de autoras religiosas, tanto monjas como terciarias, beatas, fomentada a partir del 1588 y el tal llamado turno teresiano, que llega con la publicación de las obras de Teresa de Jesús. Y estas religiosas, pues, ahora considerando la redacción de la vida
como una forma de penitencia y acto de obediencia, ahora aprovechando este mandato como una forma de licencia para escribir, pues supieron situarse en este clima militante, convirtiéndose en portavoces de las políticas contrarreformistas. Y aquí, a modo de ejemplo, pensemos pues en la terciaria y misionera Luisa Carvajal y Mendoza y sus dos versiones de la autobiografía espiritual. Pues estos textos, escritos en Londres entre 1605 y 1613, a instancias del jesuita por entonces su confesor Michael Walpole, pues constituyen un ejemplo feroz de la experiencia mártir y proselitismo apostólico en función política durante lo que conocemos las persecuciones más severas de los católicos en la Inglaterra de Jacobo I. Como otro ejemplo, pensemos en los 19 cuadernos de la vida de Estefanía de la Encarnación, una monja profesa en la Orden de Santa Clara de Lerma, redactados en 1631 por orden de su confesor Alonso de Villamedina, que también se inscriben perfectamente en estas corrientes apologéticas de la espiritualidad cristocéntrica e inmaculista. Y finalmente demos ejemplo de Mariana de San José, conocidísima reformadora y fundadora de las Agustinas Recoletas, quien termina su autobiografía en 1611 a instancias de Jerónimo Pérez y da inicio, como en su momento Teresa de Jesús, a toda una secuela de imitaciones de la espiritualidad femenina reformada, vista como la posible respuesta de la quiebre de la cristiandad occidental. Ahora, lo que resulta igualmente interesante y lo que no debemos obviar es que esta corriente apologético-autobiográfica, como podríamos llamarla, resultó ser también una palanca eficaz para dar cabida a las voces de mujeres sin respaldo económico y de linaje, abriendo una brecha a la participación en la agenda política de la Iglesia a las mujeres de todos los estratos sociales. Y aunque, como ya nos advirtió Isabel Putreun en su excelente estudio El vuelo de la pluma, autobiografía espiritual y santidad femenina en la España moderna, pues si no conocen este libro igualmente les recomiendo mucho. Pues como ya nos advirtió Putreun, esta hipótesis sobre cierta democratización de esta modalidad de escritura la debemos de formular con mucha prudencia, con mucho cuidado, pues resulta innegable, también lo comprueba su estudio, que dentro del corpus conocido conservamos obras no solamente de autoras de origen social noble y letrado, como las antes mencionadas, pero también una considerable muestra de textos de las mujeres de procedencia humilde que, que tenían conocimientos muy rudimentarios y también algunas de ellas analfabetas, que fomentaron pues el carácter masivo o el carácter por lo menos no elitista de esta escritura femenina de Lyon. Y así podemos ver en este cuadro muy tentativo, muy de trabajo, que he preparado precisamente a partir del estudio de Putreun, del conocido estudio de James Amelang, El vuelo de Ícaro, la autobiografía popular en la Europa moderna y unos cuantos ejemplos también extraídos del libro ya mencionado mío, pues podemos ver que las mujeres campesinas, las hijas de obreros, comerciantes o de familias de burguesía mercantil, pues que profesaban como monjas legas, ora por su condición de venerables o estigmáticas, ora como poseídas o embaucadoras, o sea, ubicándose en la otra escala de esta línea de la santidad, pues se situaron ante el mismo mandato de plasmar por escrito sus experiencias espirituales y vivencias más íntimas, pues muchas de ellas, como mediadoras del mensaje divino y gracias al contexto espiritual inmediato y la densa red de contactos, se vieron capacitadas para expresar su posición en debates más urgentes
marcando así su modo de interpretar, defender y entender la fe a la que dedicaron sus vidas. Y un buen ejemplo de estas autobiógrafas legas es el conocidísimo caso de Ana de San Bartolomé, en el siglo Ana García Manzanas, hija de los labradores del Almendral de la Cañada, quien precisamente de la primera monja lega aceptada en Carmelo Descalzo, en San José de Ávila, pasa a ser la secretaria y enfermera de Teresa de Jesús y luego fundadora en Pontoise junto con Ana de Jesús, después en Tours y Amberes, dejando pues dos versiones de su autobiografía, una de carácter más biográfico doctrinal, fechada en el 1624, con copia de fragmentos de un escrito anterior, y otra centrada más en las gracias espirituales del 1622, pues con ambos textos Sor Ana fortalecía su imagen como verdadera heredera de Teresa de Jesús e inscribíase en la lucha por el despliegue de la reforma descalza en las tierras protestantes. Por lo tanto, este fenómeno igualitarista, y lo digo entrecomillado, debe de entenderse dentro de las dinámicas de la cultura conventual del momento, donde, como sabemos, colateralmente a la vía manuscrita e impresa del libro, la circulación de saberes se nutría por la lectura en voz alta, el canto, el rezo de horas, la memorización de los fragmentos, o sea, la cultura letrada era profundamente oral y aural. Y también, como es sabido, no saber leer entonces en la realidad cotidiana de la Alta Edad Moderna no necesariamente implicaba un analfabetismo cultural, como demuestran los casos de las autoras iletradas que compusieron sus vidas dictándolas a los o las amanuenses. La incapacidad para escribir tampoco excluía de la activa participación en el mundo de la cultura escrita. A modo de ejemplo, recordemos los casos bien distintos, pues el de Isabel de Jesús, una campesina de Navalcán, Toledo, casada, después viuda, luego beata franciscana y finalmente monja agustina recoleta de la Vía de Arenas, quien dicta su vida hasta 3 veces. Primero por orden del obispo de Ávila, después por el orden del predicador agustino Francisco Ignacio del Castillo y finalmente por encargo del licenciado Ignacio de Calderón, quien decide publicar sus textos después de la muerte de la autora. Y el caso de Bernardina de Jesús, hija de padres humildes, beata primero en la casa paterna y luego monja carmelita descalza, y también penitente durante 3 años del mismo Juan de la Cruz, por entonces rector del Colegio del Carmen de la ciudad de Baeza, que dicta su relato autobiográfico a la priora de su comunidad, Isabel de la Encarnación, por encargo del provincial Nicolás de San Cirilo. Pues ambas religiosas, podemos decir, eran mujeres con capacidades intelectuales y con un repertorio cultural suficiente para construir un discurso propio, o sea, ser autoras. Y aquí brevemente podemos ver estos 2 grafos preparados a partir del estudio mencionado de Poutreu, que son una muestra muy tentativa de la panorámica del género autobiográfico. Primero, el cuadro, el grafo a la izquierda en función del estado de la mujer, o sea, si era priora, religiosa del coro, monja lega, o del origen social a la derecha, origen social del padre, y así también, aunque tenemos la obvia predominación de las autoras nobles y letradas, pues también vemos la cierta muestra de casos diferentes que por ser menores no deben de ser muy reveladores. Entonces se puede decir que a pesar de las importantes diferencias, y no queremos para nada negar estas diferencias de la condición social, por eso de la formación, de las habilidades para emprender un discurso propio, pues las autobiógrafas monjas, tanto las letradas como las de clases sociales no acomodadas, se situaban además ante las mismas limitaciones simbólicas y discursivas, las limitaciones internas
impuestas desde la interpretación dominante de la antropología cristiana que privilegiaba la voz y experiencia masculina en relación con la trascendencia, y las limitaciones externas desde la jerarquía eclesiástica que privaba a las mujeres del acceso a la esfera del apostolado activo y la cultura letrada pública. En tal estado de la cuestión, pues podemos decir entonces que las vidas ofrecen una posibilidad muy rica, si no única, de comparar y contrastar la circulación e imitación de modelos autorales, repertorios de lecturas y estrategias discursivas en uso de autoras cultas y las sin formación dentro de la misma modalidad de escritura y además en el marco de un género literario exclusivamente femenino. Además, eso también es muy importante y muy interesante, ya que el control ejercido a través del mandato de la autobiografía iba dirigido tanto a las figuras más activas, como las reformadoras, fundadoras, abadesas, como las más conflictivas, las visionarias, las profetas, las estigmáticas, pues entonces estamos frente a un corpus de textos de autoría femenina que representa sujetos más variados, que aporta detalles a veces de la vida cotidiana, de prácticas devocionales, de redes espirituales que son muy difíciles, si no imposibles, de extraer de otro tipo de fuentes. Y así nos proporciona una mirada muy rica en matices a la intimidad femenina de la alta edad moderna, de su relación con la trascendencia o su relación con tales categorías como comunidad o sororidad, aunque, y eso no debemos obviar y quiero subrayarlo porque también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de aproximarnos a estas fuentes, siempre con el filtro del molde, que es el molde sobre todo hagiográfico, y con el andamio retórico propio para este género literario. Y de eso, si vamos a tener después tiempo, podríamos hablar un poco más. Pues ahora, si tenemos este corpus tan diferente, tan diverso, tan poliédrico, y queremos buscar un denominador común, aunque sea en forma de un ejercicio interpretativo, pues parece que la categoría de la alteridad cumple un papel importante en la reflexión autobiográfica de estas autoras y aún podríamos arriesgar a sugerir, a modo de una hipótesis de trabajo, que funciona como una noción bisagra entre varios niveles discursivos de sus textos. Por un lado, si atendemos el nivel de la autoridad textual, pues la alteridad permite nombrar la radical subordinación de lo femenino conceptualizado, como hemos dicho al inicio, como el otro por antonomasia dentro de la antropología cristiana, recuperando la experiencia del cuerpo femenino fuera de los marcos opresivos impuestos desde las políticas conciliares. Después, si atendemos el nivel de la autoría textual, la alteridad, la categoría de la alteridad, supone también una herramienta eficaz para abordar la inefabilidad de la experiencia espiritual, que tiene que ser inmovilizada y plasmada en lenguaje para el escrutinio sensor. Y finalmente, si atendemos el nivel de la retórica del texto, juega un papel importante a la hora de negociar la función autor, o sea, el lugar desde donde se habla, salvaguardando los espacios de libertad expresiva dentro de cada vez más estrecha norma católica. Y un ejemplo en el que quiero centrarme en el tiempo que me queda, muy rico en matices y que nos puede demostrar cómo esta categoría de alteridad funciona en los varios niveles de los textos, es el antes mencionado de los textos autobiográficos de una monja carmelita descalza, Teresa de Jesús María. Pues vamos bien de tiempo y ahora nos adentramos en este estudio de caso. Pero antes de pasar al imaginario autobiográfico de esta autora, pues apuntemos unos breves datos de su vida y su formación. En siglo se llamaba María Pineda de Zurita y fue hija de Juan de Pineda y Gabriela de Zurita, ambos de procedencia noble, de linaje noble, de procedencia toledana.
Nació el 1 de octubre de 1592 y profesó los votos solemnes el 13 de mayo de 1609, como consta en el libro de profesiones que generosamente nos ha sido facilitado por la actual comunidad de Cuerva para los fines del proyecto de investigación, y la pueden ver precisamente en estas fotografías. Una vez en el convento, Teresa de Jesús María profundizó su formación, llegando a dominar un amplio repertorio de textos, sobre todo la Biblia y la patrística. Además, lo que era nada frecuente ni para las monjas de aristócratas, pues poseía cierto conocimiento de latín y por lo menos rudimentos de la filosofía clásica. Aquí tenemos la muestra de los textos que se han conservado de esta autora y que ahora se guardan en la Biblioteca Nacional Española. Pues además del relato de la vida, que aquí nos interesa más, compuso textos relativos a las grandes controversias espirituales, controversias teológicas de la época, que ella misma denominó declaraciones divinas de lugares de la Sagrada Escritura, y entre los que destacan temas relacionados con la oración de quietud, la libertad humana y la gracia divina, o sea, relacionadas con la gran polémica de Auxilis, tan importante en la época, y el tema del amor del cantar de los cantares. Pues entonces nos podemos imaginar que escribir sobre temas tan calurosos, tan calientes, en el tiempo del creciente recelo antiluterano y antialumbradista, pues pudieron ser efectivamente la razón del creciente y continuo escrutinio censor por el que pasaron sus textos y el posterior silenciamiento de la obra de la autora toledana. También, igual que ocurre en otros casos de las autoras místicas, también en el caso de Sor Teresa, los dones espirituales de los que nos habla en su autobiografía se relacionaron con su débil estado de salud y varias enfermedades que sufrió a lo largo de su vida, de las que la más severa y finalmente mortal fue el cáncer de pecho. Y todas estas experiencias, por supuesto, han condicionado su manera de relacionarse con el mundo, de relacionarse con su propio cuerpo y con la escritura, cuya originalidad, como se ha dicho, estilo y profundidad permaneció pues en un olvido casi absoluto hasta nuestros días, y la primera edición crítica de su obra por Manuel Serrano y Sanz en el 1921, pues aquí pueden ver la bibliografía actual sobre esta autora, que os puedo facilitar después si a alguien le interese. Y después mis estudios que profundizaron en estas interpretaciones y también con las que pude complementar los estudios de Serrano y Sanz, corrigiendo algunas cuantas interrogaciones y también complementando con fuentes antes no consultadas. Primero para el libro que se ha mencionado, el libro postdoctoral Escritoras Monjas, y ahora dentro del proyecto que aquí tienen apuntado de la lengua de la madre, pero de estos proyectos relacionados donde se indaga, se ahonda en la figura de Teresa de Jesús María, quiero destacar sobre todo la tercera imagen, que es la base de datos, que forma parte integral del estudio Escritoras Monjas, pero es una base de datos de acceso abierto. Y me parece que pues, puede ser una herramienta útil para los estudiantes, para sus pesquisas, porque es una base de datos que va creciendo cada vez que van creciendo los proyectos y los estudios, y que de momento tiene unas fichas biobibliográficas sobre todas las autoras que he trabajado hasta ahora. Entonces, como digo, es una base de datos de acceso abierto y puede ser, los datos pueden ser reutilizados para fines de investigación. Ahora, pues, sí, volviendo al concepto de la alteridad y la propuesta de leer estas autobiografías desde esta noción. Pues si miramos la herencia autobiografizante de las religiosas del Bajo Medievo y el humanismo renacentista, con importantes figuras de Catalina de Siena, Ida de Gorschluff,
quienes inscribieron la alteridad sobre su propio cuerpo y desarrollaron toda una simbología del cuerpo extenuado, andrógino, desafiante. Luego, si miramos el discurso de una radical austeridad hacia el mundo y su comunidad, que era presente todavía en Hildegarda de Bingen y luego continuado, por ejemplo, en obra de Teresa de Cartagena, o si miramos la radical otredad de la experiencia mística, siempre imposible de contar, ¿no? Eh, por ejemplo, en estas búsquedas de un lenguaje con el que contar la experiencia mística de Angela de Foligno que he citado al inicio de la intervención, pues con estos ejemplos podemos marcar unos puntos clave en esta escala polimorfa en su dimensión histórica, donde la alteridad deja de percibirse en términos negativos, o sea, como opuesta a la identidad y generadora de disturbios, y adquiere un potencial creador. Y semejante heteroglosia de este término es posible de discernir en la obra de Teresa de Jesús María, donde la categoría de la alteridad es abordada por la autora en los 4 planos que he mencionado al inicio: el individual, el de relación con el otro, el trascendental y del lenguaje. Miremos pues algunos ejemplos. En el caso de la alteridad intersubjetiva, dentro de la tópica de la autobiografía espiritual, la autora carmelita acude a la visión modélica de la mujer religiosa, en tanto un ser austero, apartado del mundo, marcado por la diferencia e incomprensión, como dejan entrever los siguientes fragmentos. Yo era una criatura diferente de todas que me rodeaban, o en otro lugar. La Santa Inés le dijo a mi madre: tenga cuenta con esta niña, que ha de ser cosa muy particular y presto se verá monja. No obstante, resulta notorio que a los ojos de las autoridades eclesiásticas este carácter particular y la condición de ser diferente fue interpretado en negativo, como fuente de pecado y aún amenaza para la comunidad. Pues la profesión, efectivamente, la profesión de Teresa de Jesús María fue precedida por un largo proceso de examinaciones por parte del provincial de la Orden Carmelita, quien la juzgó por inapta para el servicio religioso, desafiando retóricamente su identidad. Cito otro fragmento donde la autora relata este acontecimiento. El provincial todo lo juzgaba por pecado mortal, tanto que afirmaba que no había en el estado de la gracia desde que tuve uso de la razón hasta entonces. Y admirábase mucho de mi perdición y del ánimo con que estaba, y así me decía que no parecía doncella, ni religiosa, ni mujer, aun de las más pérdidas del mundo, sino un soldado desalmado, y que de ninguna manera profesase, porque no solo sería mala para mí, sino que deshonraría la religión. Pues esta dimensión intersubjetiva de la alteridad es notoria si recordamos, de acuerdo con los estudios clásicos sobre autobiografía de Philippe Lejeune, que el hecho mismo de elaborar la propia narración autobiográfica asume el nombrarse uno mismo a través de la mirada ajena, cuando el sujeto se toma a sí mismo como objeto de reflexión. Pues dentro del marco autobiográfico, la experiencia propia es convertida en relato, historiada y nombrada desde un yo que quiere hacerse inteligible para un otro. A su vez, este rasgo de la narración de uno mismo frente al otro está indisolublemente ligado con la dimensión dialógica del sujeto señalada, entre otros, por Emmanuel Levinas, donde el narrarse uno mismo para el otro significa necesariamente volcarse hacia la exterioridad y la diferencia. Entonces, en este sentido, es de suma importancia el proceso de autoconfirmación que la autora emprende frente a estas narrativas negativas de la diferencia que la rodean. Pues a lo largo del desarrollo de su relato autobiográfico, el carácter tópico de las afirmaciones de su propia alteridad establece bases para elaborar un sentido de valía individual y vocacional de un ser excepcional, elegido por Dios y mediador de su sabiduría. Dicho de otro modo, y subrayo esto porque me parece bastante importante para entender el fenómeno en términos históricos y culturales. Da paso desde la otredad marcada en negativo a la alteridad entendida como un don
o carisma. Cito un fragmento que lo ilustra. Yo hablaba de las cosas espirituales de manera que las religiosas y todas las personas que me oían se admiraban y lo juzgaban por cosa notable y extraordinaria. O en otro lugar. Y parecíame que la persona del Padre me coronaba, comunicándome nuevo ser, la persona del Hijo coronaba mi entendimiento, uniéndole consigo y comunicándole un rayo de infinito conocimiento. Y esto no cabe en méritos de ninguna criatura. Pues de este modo, aunque bajo formas atenuadas, vemos cómo la autora va construyendo una posición acreditada de enunciación y autoridad simbólica originadas precisamente en la condición de la alteridad, además de confirmar y convalidar su conciencia de una experiencia propia, diferenciada, que se actualiza en la narración de un yo frente al otro. Pues si seguimos ahora el esquema del camino de perfección, tan importante dentro del modelo hagiográfico, después del status injoantium o de iniciación y status proficientium o de progreso, llega el status perfectionis, que demanda una compleja y completa transformación de uno mismo. Y en el camino de perfección trazado por Sor Teresa a lo largo de su relato autobiográfico, el imaginario bíblico le permite a la autora fusionar lo humano y lo animal, lo mítico y lo profético, inspirando formas de identidad transitoria, o podríamos llamarla una identidad híbrida. Pues Teresa, con alas de mujer de Apocalipsis y pies de siervo del amante del cantar, se ve llamada por Dios de deshacerse de su identidad impuesta por la corporalidad pecaminosa, entendida como una herencia de Adán, una herencia patrilinear, para transitar espacios de santidad y perfección. Y aquí viene otro bonito ejemplo. Para esta salida al desierto te daré las alas de águila grande que di a la mujer del Apocalipsis cuando fue al desierto. No solo te daré alas, como he dicho, sino también pies de siervo. Olvídate de tu pueblo, que es el mundo, y de la casa de tu padre, que es tu cuerpo, casa que heredaste de tu padre Adán. Entendí que, ahora dice la autora, primero lo pone en boca de Dios, ahora dice la propia autora. Entendí que lo que me faltaba eran las alas para volar al desierto. No ya alas de paloma como deseaba David, que se remontan poco, sino de águila grande, y que el desierto donde he de volar con estas alas es el de Cades, que quiere decir santidad. Pues aquí el nombre Cades, que se asemeja a la palabra hebrea que significa santo. Además, y con pasamos a este último plano, con este plano interpretativo vamos pues concluyendo, en esta vertiente espiritual y religiosa, a esta necesidad que hemos visto, esta necesidad de nombrar uno mismo frente al otro, se suma el deseo de situar este yo en relación con la divinidad trascendente. En efecto, y de acuerdo con la ya citada Gloria García González, cito, en el caso de los textos autobiográficos de signo religioso, al deseo de ponerle palabras a la búsqueda de uno mismo, de ese que está antes de la narración sin estar completo, sin estar del todo, se añade el anhelo de situar este yo en relación con Dios. Fin de cita. Dicho de otro modo, en la autobiografía espiritual prevalece la necesidad de establecer la relación con la alteridad más radical, la alteridad que escapa al lenguaje y supera el pensamiento, ya que, como nos advirtió ya San Agustín, la mente finita no puede hacer inteligible lo infinito. Pues en el caso del imaginario desarrollado por Teresa de Jesús María, esta inefabilidad de la divinidad es interpelada también mediante términos dinámicos, verbos o feminativos. La autora destaca unos atributos de Dios materno, como los pechos derramados e inmensos, pechos que son como mares de vino de amor o mares de leche y dulzura, pues que están, como vemos, intensamente impregnados por el imaginario del cantar, tan presente en la obra de Bernardino de Laredo, de Juan de la Cruz, de Luis de Granada, y también dialogan vivemente con el rostro maternal que conocemos el rostro maternal de Dios que conocemos de Isaías y Job,
que raramente se destacaba en los discursos religiosos dominantes del momento. Y eso nos demuestra una de las últimas citas. Teresa, mientras estás en carne mortal, te miro y con amor ternísimo te amo. Bien puedes venir a mamar de mis pechos, que yo haré contigo lo que las madres amorísimas hacen con las criaturas pequeñas, que es gorjearlas sobre sus rodillas, besarlas y darles el pecho. Y así tú a estos mis divinos pechos mamarás y recibirás mis divinas perfecciones y propiedades. En otros lugares de su texto, la divinidad es invocada también como sabiduría, presencia, espíritu, misericordia, y entonces establece horizontes nuevos o horizontes diferentes para interpretar la trascendencia, que ya no se deja abarcar por un concepto fijo, sino que se sitúa en los confines de la racionalidad, cuya alteridad es inasequible tanto al lenguaje como al pensamiento humano, como nos dice esta carmelita toledana. Conociendo el entendimiento que es infinito, aquel objeto e infinito lo que ignora de él, remítese a lo que conoce el divino verbo con quien se ve unido y quédase en silencio. Pues en este momento la autora está muy cerca a lo que se conoce como la certeza mística de la Santa de Ávila, de Teresa de Jesús de Ávila, quien en uno de los pasajes muy conocidos de su libro de la vida dijo: el entendimiento si entiende, no se entiende cómo entiende, al menos no puede comprender nada de lo que entiende. A mí no me parece que entiende porque, como digo, no se entiende. Yo no acabo de entender eso. Entonces, tal conceptualización de la divinidad como alteridad paradigmática dialoga vivamente con la idea del infinito propuesta por Emmanuel Levinas, que engloba aquello que permanece siempre exterior al pensamiento, por cuanto el infinito desborda el pensamiento que la piensa, ya que, como dice Levinas, la idea de Dios es a la vez Dios mismo, pero en separación. Y ahora, para ir ya concluyendo definitivamente, pues podemos decir que al acercarnos a este corpus tan rico, tan poliédrico de las autobiografías espirituales, pues debemos tener en cuenta tanto su función formativa en tanto textos hagiográficos, su carácter instrumental, propagandístico, en la medida que por la vía de ejemplificación ejercen un control sobre los lectores, así como la dimensión ego-documental, espiritual, teológica, literaria, pues que nos multiplican las vidas de la vida, por así decirlo, dentro de la circulación más amplia de la cultura simbólica del momento. Pues sus autoras, mujeres, como hemos visto, de estratos sociales diversos, de diferente formación, con diferentes habilidades para emprender la escritura y también con diferente grado de compromiso espiritual, pues formularon sus testimonios dentro de un género estereotipado y acorde a modelos de santidad predeterminados. Sin embargo, como nos señaló en su momento Alison Weber, cito: si estamos lo suficientemente atentos a estos momentos de revelación personal en lo que el sujeto se aparta del guión prefijado, la lectura de las vidas se abre pues a unas posibilidades de indagación por encima del molde retórico o convencional. Pues más allá de las elecciones estilísticas de las autoras, estos modelos estéticos y literarios que les son accesibles, los patrones retóricos por ellas aplicados, pues aparece la noción de la alteridad, en tanto condición ontológica prima y categoría epistemológica universal para dar cuenta de uno mismo frente a la divinidad. Y el estudio de caso que he traído, el de Teresa de Jesús María, pues analizado en este contexto religioso más amplio de las autoras biógrafas, de las monjas biógrafas del periodo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la noción de la alteridad en el pensamiento de las autoras religiosas, en tanto una herramienta conceptual que les permitió teorizar su propia subjetividad, corporalidad y la relación con Dios por encima de la mirada androcéntrica del sujeto-objeto siempre dualista y jerárquica. Hemos visto cómo la autora toledana se sirve de una plétora de significados de la alteridad, abriendo el concepto a toda una relación dialógica con los intertextos,
aunque brevemente pues hemos podido señalar el discurso de la excepcionalidad de Catalina de Siena, pasando por la búsqueda de un lenguaje nuevo como el de Angela de Foligno, para expresar esta inefabilidad de la experiencia mística hasta la entrega total a la alteridad de la trascendencia tan emblemática para la Santa de Ávila. Pues la noción de la alteridad reaparece ahí como un concepto heteroglósico hacia tradiciones diversas de la escritura del yo, la espiritualidad reformada, la mística, la teología catafática o la ascética, pero con un componente de interpretación arriesgada, innovadora, y así entendido ejercicio de la escritura de la vida, pues abre un espacio de narración donde el yo se hace inteligible frente y a través de la mirada del otro. Pues muchísimas gracias por su atención. Seguramente hay bastantes hilos que podríamos ir continuando en el debate. Ahora salgo de la, sí, salgo de la pantalla compartida. Efectivamente, Julia ha salido. Muchísimas gracias por este fascinante recorrido conventual, femenino, teológico, emocional, literario. Y además también gracias porque te has ajustado con una pulcritud pues admirable al tiempo con el que bueno contábamos. La verdad es que disponemos también a partir de ahora de otro tiempo para el diálogo, para la conversación y quiero pues anunciar a todos los que nos están escuchando que por vía Zoom podéis enviarnos en el apartado de preguntas y respuestas todas las cuestiones que queráis comentar. Yo voy a estar pendiente de ello. En este momento no veo ninguna, pero supongo que se irá animando lo que queda de sesión, porque bastante lo has hecho con todos los datos tan hermosos que nos has ofrecido. No sé, además, Elisabetta Zuccarelli estará pendiente, tal como hemos quedado, de trasladarme las preguntas que puedan haber por el otro canal por el que se está ofreciendo esta sesión, que es YouTube. En cualquier caso, bueno, pues la verdad es que yo he quedado fascinada, Julia, hago tiempo, así comento algo hasta que entren preguntas. He quedado fascinada por muchísimas cosas. Bueno, en primer lugar, no sabía que habías ofrecido vía web esa base de datos tan interesante para ser utilizada en futuras investigaciones por ti misma, por cualquiera de tus discípulas presentes y futuras, para todas aquellas personas, investigadores, historiadores de la literatura, de la cultura, de la religiosidad que quieran trabajar estas monjas tan interesantes. Yo la verdad es que me he quedado muy pendiente de las cuestiones conceptuales que a mí me parece, antes de entrar en una pregunta que ahora entra, yo la verdad es que me he quedado, pues eso, muy satisfecha con esa explicación y además muy agradecida. Porque a veces en lo de la alteridad buscas la bibliografía y hay estudios muy complejos. Tú, en cambio, lo has aclarado muy bien, has establecido esos diferentes estadios en los que podemos percibir cómo ellas también habían percibido su otredad, su alteridad y cómo la van superando, ¿no? A mí me ha hecho mucha gracia, te lo planteo un poquito como pregunta, desde mi desconocimiento. Ellas, la alteridad, como se reflejaba en el caso de Teresa de Jesús María, la cuentan y la explican en esos distintos estadios y luego la superan, ¿no? No solo Teresa de Jesús, sino muchísimas otras la superan en aras de qué, bueno, pues en aras de esa autoafirmación como autoras y desde su propia autoría. Pero me pregunto, ¿hay un término medio? Emulando el camino teresiano, hay un proceso un poco nómada en el que ellas busquen superar esa
alteridad antes de autoafirmarse, momentos de crisis. Bueno, yo te pregunto un poquito esto. Piénsate si Mm. quieres, o lo digo por si prefieres responder más tarde un poquito en general. Vamos a otra pregunta. Comentas lo que quieras de mi comentario, que es sencillo, que tampoco es mucha pregunta. Como quieran, como es más cómodo. ¿Juntamos unas Como te sea preguntas más cómodo a o ti, como te sea más cómodo a ti, sin duda. pues voy respondiendo Pues muy bien, muy bien. uno por uno? Claro que los etapas de crisis, los etapas de todo el tipo de desafíos forman parte primero de este modelo hagiográfico en el que se basa la autobiografía espiritual, porque las tentaciones, las caídas, pues forman parte de este perfeccionamiento espiritual, ¿no? Entonces, se puede decir que en práctica no son tanto caídas o pérdidas, sino que sirven precisamente para afinar el espíritu y para llegar a esta perfección. Pero yo creo que la noción de la alteridad, pues no les sirve tanto como para tener que superarla, sino que es un como tipo de espejo que utilizan con varios fines, ¿no? Pues si la cultura dominante las ha relegado a este lugar del otro, pues se utilizan este espejo del otro para autoconfirmarse, ¿no? Entonces, es el pequeño, es el pobre, según las escrituras, el que está más cerca de Dios y el que más habilidad en descifrar el mensaje divino tiene. Y entonces es un gran logro poder encontrarse en esta posición de la alteridad. Entonces yo no lo veo como una necesidad de superar sistemáticamente como grados en esta búsqueda de la perfección, sino como tipo de recurso bastante maleable que les puede servir para diferentes fines según la situación comunicativa y la necesidad comunicativa en la que se encuentran. No sé si he respondido a Muy tu... bien, sí. Y ahora ya por último, nada, ya sé que aquellas estadísticas, aquellos cuadros que exponías provienen de la obra de Putrem, pero Sí, luego me ha hecho pensar, tú has ido encontrando mujeres de orígenes sociales distintos, ¿no? sí, Aunque lógicamente en coherencia con ese cuadro, más nobles, más hijas de aristócratas, pero en aquel cuadro al final, si te fijas, que te habrás fijado obviamente, al lado de los orígenes de nobles, habían varios otros que sumados casi alcanzarían a la mitad de los orígenes nobles, con lo cual realmente es muy interesante, ¿no? Hacer esa, en fin, singularización. Me pregunto también, y acabo y voy a centrarme en las otras preguntas, si esas monjas, bueno, en sus diferentes grados, ¿no? O posiciones dentro del convento o del mundo conventual, que procedían de orígenes más humildes, de menor categoría, ¿no? Mm, ¿Cómo utilizaban la alteridad? Es decir, ellas se sentían como otras, más marginales, eso lo exponen, su alteridad es más radical, porque ya no son solo las otras por ser sí, mujeres y por la negación, ¿no? de la cultura del conocimiento dado a mm, ellas, sino porque además su origen es el otro, ¿no? Es el desconsiderado o el menos admirado. sí. ¿Hay notas sobre ello? ¿Se puede hacer, a partir de la clasificación que tú has hecho, se podría comparar por orígenes sociales? Pues yo creo que es muy difícil y también lo vería muy arriesgado generalizar en este sentido, porque creo que cada caso es bien diferente. Porque entre las que entran en esta categoría de las mujeres sin respaldo económico, llamémoslas así, o de las familias poco acomodadas, que como has dicho, que son muchas categorías que ya juntas
pueden hacer la balanza a las aristócratas, pero al fin y al cabo son también categorías diferentes, ¿no? Procedencias diferentes. Pues ellas cada una es un mundo, cada una es una historia, ¿no? Y todo depende del contexto espiritual inmediato en el que se encuentran, la red de contactos que saben trabar, pues pensemos que algunas de ellas, como la conocidísima Beata de Piedrahíta, pues ha trabado los lazos con la corte, con Fernando de Aragón, con el Círculo de Cisneros, y ha funcionado como punto de referencia de la visionaria. Entonces, en su caso, esta alteridad seguramente tiene otra matiz, porque no necesita buscar de manera tan abrupta una validación de la posición, de acreditarse, ¿no? Porque ya tiene esta red de contactos que la sitúa, por así decirlo, en un nivel donde su palabra, su acción es reconocida como válida. Pero después tenemos otros casos de las mujeres estas de familias campesinas, de familias de procedencia humilde, pues que no han tenido esta suerte de ser reconocidas como visionarias, sino que con los mismos, muchas veces con los mismos hechos, con los mismos testimonios, pues caen en el otro lado, en el otro extremo de la línea de la santidad, por así llamarla, y se ven definidas como embaucadoras, como endemoniadas, pues caen en la desgracia, ¿no? Y entonces, en su caso, obviamente, eso tiene ya un peso diferente. Pero yo creo que sería, bueno, el ejemplo que yo he presentado me parece válido, pero yo no quiero generalizarlo ni extraerlo como la categoría sí que nos puede servir, pero cada testimonio pues, puede ser analizado a partir de esta noción para ver cómo funciona en los textos de una autora concreta, en el contexto vital de una autora concreta, porque yo creo que difería muchísimo y son precisamente estas diferencias, estas matices que hacen interesante los resultados, ¿no? Porque no nos permiten verlas como una masa unánime, como una masa de escritos autobiográficos que se sirve de una categoría y sigue la plantilla. Claro, hemos dicho que la autobiografía espiritual es un género muy retórico, es un género que sigue un modelo preestablecido, tiene como una plantilla hagiográfica a partir de la cual se construye, pues de lo convencional lo tiene mucho, ¿no? Pero después, como cada una de las autoras construye estos espacios propios de autoría y autoridad simbólica para que su discurso pueda ser reconocido como una verdad, para que tenga un reconocimiento con un lector implícito que ella tiene en la mente, pues eso ya difiere de un caso al otro. Eso es fascinante porque te permite entrar en vidas muy distintas. Bueno, voy a Sí. ver, porque Diego Sola nos ha escrito nada más terminar tu intervención. Muchas gracias, Julia, por tu brillante conferencia y las nuevas perspectivas de análisis de la producción textual espiritual de las religiosas. Mi pregunta es, te dice Diego, en relación a cómo estos textos podían funcionar en red. ¿Crees que se puede hablar de una cierta red comunicativa religiosa más o menos sistematizada entre varias de estas monjas o las relaciones se daban de forma más puntual en casos concretos y más bidireccionales que en red? Bueno, tú misma. Ay, Diego, bueno, muchas gracias por tu pregunta, muy aguda y muy pertinente. Me parece fascinante porque me da mucho para pensar. Yo creo que, pues, sí y no. Que la respuesta la voy a explicar bueno, te voy a dar unos ejemplos concretos. Pues si queremos ver estas influencias, estas incidencias de lectura de las autobiografías espirituales de las monjas por parte de otras religiosas, de la circulación de estos textos,
Pues eso sí que tiene que verse como una red porque sabemos los textos de Teresa de Jesús, los textos de María de Jesús de Ágreda, los textos de Mariana de San José circulaban ampliamente, ¿no? Ya en copia manuscrita, no tenían que ser impresos para que sean leídos no solamente por las religiosas de la misma comunidad, sino para pasar este cerco de las murallas de la propia comunidad y funcionar en estos ambientes literarios más amplios, que después se imitaban, ¿no? Que también hay referencias, por ejemplo, en el caso de Mariana de San José, la reformadora y fundadora de las Agustinas Recoletas, que ella sirve como ejemplo, como inspiración para otras autobiógrafas, no solamente en Península, pero incluso en las por entonces colonias, en el virreinato de Nueva España, para, por ejemplo, tal María de San José, pues sabemos entonces que se leían, que circulaban, que entraban en este proceso no solamente de lectura espiritual, pero de imitación de modelo de escritura, ¿no? De Santa Teresa ni tengo que hablar porque es un conocidísimo ejemplo y que de hecho emular a Santa Teresa de Jesús a partir que tomemos la vida como ejemplo porque era el escrito más leído, que más circulaba en la versión manuscrita y que más fácilmente pudo ser emulado, pues tenemos ejemplos de sobras. Que Teresa de Jesús funcione como modelo de escritura no solamente para sus círculos más inmediatos, para pues Ana de San Bartolomé, su enfermera, su secretaria, que en sus autobiografías espirituales dice directamente que la santa viene para darle la pluma en la mano y para ejercerla en esta escritura, pues tenemos también ejemplos de las autoras autobiógrafas, monjas, que ni pertenecían al orden carmelita ni eran de estas generaciones más inmediatas de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, como Estefanía de la Encarnación, que también tiene visiones, tiene intervenciones de Santa Teresa como autora que se ve invitada o obligada incluso a escribir porque primero ha leído a la vida de Santa Teresa y después ha inculcado esta función de Teresa como autora, como escritora en sus visiones para que le sirva de respaldo, para que le sirva de este argumento retórico que le permite intervenir en el debate más amplio. Entonces, eso sí creo que podría verse como red, pero ahora reestablecer esta red es muy difícil porque son menciones muy puntuales que demandan un estudio minucioso, caso por caso, hoja por hoja, buscando las referencias, buscando unas cuantas como huellas de estas intertextualidades. Pero yo creo que es posible de hacer, que de hecho en el proyecto La lengua de la madre es uno de los objetivos, trazar estas genealogías de influencia teresiana y de la figura de Santa Teresa como figura discursiva en los textos de las autoras no solamente carmelitas, pero de otras órdenes y no solamente en España, pero también en Europa y llegando incluso a lo que era por entonces pues la Unión Polaco-Lituana, que estamos también ahondando en las fuentes que nunca se incorporan en estas redes, pero que sí parecen, todavía estamos comprobándolo, pero que sí que parecen poder darnos ejemplos precisamente de estas referencias, de estas emulaciones, de estas lecturas que no son solo, como digo, no son solo lecturas de las obras impresas que se han divulgado y que se conocían, pero también de estas redes subalternas, por así decirla, de circulación de manuscritos o circulación por vía oral, ¿no? Por vía oral de los testimonios de lo que era en el texto, de lo que se decía, de las historias que contaba. Pues en este sentido yo lo veía como una red, aunque de momento no puedo justificarlo con tantos ejemplos como a mí me gustaría. Pues espero haber responderte, aunque sea en algún grado, a tu indagación.
Julia, no puedo dejar de mencionar que el mensaje de Diego acababa con una felicitación a tu trabajo y a la base de datos, que tenía la casilla no abierta del todo Ah, y sí. luego lo he visto ya una vez te he hecho la Ay, pregunta. que de hecho esa base de datos yo he traído a colación precisamente por el marco que aquí nos convoca de esta aula mediterránea, porque de verdad, aunque ahora es modesta, porque abarca solamente 17 autoras, pues va creciendo y creo que tiene mucho potencial y que podrá servir para orientarse en el campo, para utilizar las referencias, para buscar de dónde se encuentran las fuentes primarias para organizar los viajes a los archivos, etcétera, etcétera. Entonces, que sirva a los estudiantes para los fines de investigación. Seguro que servirá y seguro que cuando menos nos lo imaginemos, esas 17 se van multiplicando. Ahora porque no está de moda la prosopografía, pero hubo un tiempo en que se hacía mucha Mm, prosopografía, esas biografías colectivas del sí, poder, como se llamaban entonces, y la verdad es que todo eso permite pensar en aquellos viejos métodos que dieron mucho de sí, sí, con datos múltiples sobre cada una sí, de estas mujeres y las prosopografías, conectando con lo que preguntaba Diego, permitieron en su momento pues, establecer esas exactamente. relaciones multidireccionales entre las personas. Entonces se estudiaban más los vínculos familiares, pero también los vínculos intelectuales. O sea que, bueno, no sé, no estoy viendo más preguntas incorporadas a este pequeño panel de preguntas y respuestas de Zoom. No sé si Elisabetta ha podido constatar alguna más por YouTube. Parece que no, porque me lo hubiera, tal como hemos quedado, me lo hubiera comunicado. Son ya casi -5, las 8 menos 5. Yo creo que no vamos a abusar más de ti. Podríamos ir cerrando, pues de nuevo, Julia, reiterando el agradecimiento, no solo lo hago yo ahora en nombre particular, que por supuesto sabes que estoy contentísima de haberte escuchado y sobre todo pues en nombre de la institución que nos ha acogido, el Instituto de Estudios de la Mediterránea, con la labor inestimable de la coordinación de Elisabetta Ciuccarelli, que nos ha ayudado mucho estos días con el tema de las conexiones, que siempre preocupan para que salga bien. Por supuesto, el support técnico de el instituto y, bueno, pues todo esa coordinación de Diego Sola del máster que, bueno, pues ya se ha visto en esta aula mediterránea con estas intervenciones tan magníficas. Pues nada, Julia, a la espera de que la próxima vez nos podamos ver en directo, digamos en carne y hueso, corporalmente, como has hablado, ¿no? De la corporeidad de estas hagiografías. Y, y bueno, pues de verdad, gracias por habernos Pues permitido este espacio. la agradecida de verdad quedo yo, y lo he pasado muy bien. Espero que el público le ha interesado, que ha aprendido algo y que por supuesto que eso le va a servir como inspiración para indagar, para pensar también con otros conceptos, con otras herramientas, y quedo a la disposición de la organización por si habrá otra posibilidad, como dices tú, Mariela, de vernos en Barcelona. Pues será todo un placer, pero quiero agradecer nuevamente a todos que han hecho posible este encuentro, por esta preciosa y generosa invitación. Pues muchísimas gracias. A ti, gracias también a todos y todas las asistentes. Pues nada, lo dejamos aquí. Adiós. Adiós. Adiós.